Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Déjame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver con un inventor, tiene que ver con una persona que gustaba de su vecina. Bueno, sí, gustaba de su vecina, pero además de eso gustaba de inventar cosas, ¿sí? Se llamaba Gustava, justamente. Se llamaba Gustava, ¿por qué? Porque era una mujer, ¿no? Era una mujer. Y bueno, hay hombres que se llaman Gustavo. ¿Por qué no puede haber una mujer que se llame Gustava? Yo no entiendo eso. A ver, ¿quién inventó o desde cuándo se utilizan los femeninos de determinados nombres? ¿No? Porque, por ejemplo, existe Juan, existe Juana, existe, no sé, a ver, algún nombre que tenga femenino, Fabián, Fabiana, ¿no? Y así hay miles de nombres que tienen femenino y masculino. Pero hay nombres que no tienen femenino y masculino. Hay nombres que tienen solamente femenino, por ejemplo. Por ejemplo, no sé. No se me ocurre ninguno. Pero bueno, hay nombres que tienen masculino nada más. Por ejemplo, Eduardo. ¿No? Eduardo. No hay ninguna mujer que se llame Eduarda. Por ejemplo, no sé. Hay muchos nombres de varón, ¿no? Que no tienen femenino. Bueno, ahora mismo se me ocurrió uno, ya está. Con ese uno basta como ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Habitualmente uno tiene que bautizar a sus niños cuando nacen con nombres que uno ya conoce. ¿Y qué pasa con los nombres que uno no conoce? O sea, ¿qué pasa con, por ejemplo, no sé, Luis y Luisa? ¿Qué nombre vino primero, Luis o Luisa? ¿Cuándo ese nombre pudo tener el otro género, ¿no? Si fue primero Luis, ¿se creó el nombre Luis y el nombre Luisa inmediatamente? ¿O primero fue Luis y después con el tiempo a alguien se le ocurrió ponerle un femenino a Luis e inventó el nombre Luisa? ¿O fue al revés? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, pudo haber sido Luisa primero y después de un tiempo de usarse el nombre Luisa, alguien dijo, ese nombre me gusta para mi hijo varón, ¿no? Y bueno, pero no le voy a poner Luisa, bueno, le ponemos Luiso. Y Luiso como que no sonaba muy bien, que digamos, ¿no? Luiso.
me suena a liso, decían los padres, ¿no? Mientras la madre estaba embarazada, ya con contracciones, la madre de Luis estaba ya con contracciones en el hospital, todo, y el padre seguía debatiendo a ver qué nombre le iba a poner a su hijo. Luiso, no me cierra. Mientras la madre estaba ahí pujando, mi amor, vení. Y el padre estaba ahí en cualquiera, viendo a ver qué nombre le ponía. Bueno, Luis o no, mejor le voy a poner Luis. Luis me gusta más, ¿no? Como sin la vocal que indique género, ¿no? Luis. De hecho, Luis podría ser tranquilamente un nombre que no expresara género, ¿no? Porque no tiene una vocal que indique género, no tiene la A ni la O en el fondo, bueno, pero al final se utiliza solo para el hombre. Bueno, ¿quién eligió ese nombre? ¿Quién eligió que ese nombre fuera Luis y no Luiso? ¿Quién comenzó con esta historia de los nombres? ¿Quién decide cuándo un nombre puede tener su cuándo un nombre puede ser solamente masculino o cuándo un nombre puede tener masculino y femenino? ¿Quién decide eso? No sabemos, no nos pudimos bucear en la historia de los nombres, ¿no? Pero, qué sé yo, hay muchos nombres que no tienen femenino, hay muchos nombres que no tienen masculino. Hay muchos nombres que incluso aún terminando con O son femeninos. Por ejemplo, Rosario, ¿no? Rosario es un nombre que termina con O, parece masculino, pero es femenino. ¿Y por qué no existe Rosaria? ¿Y porque no tiene sentido? ¿No? Rosario ya es femenino. ¿Y por qué no le puedo poner Rosario a mi hijo? ¿No? Porque si termina con O. Bueno, hay todo un mundo detrás de los nombres que no sabemos quién los inventó, no sabemos quién decide cuándo tienen un femenino o cuándo tienen un masculino. El tema es que, bueno, aquí los padres de Gustava les gustaba el nombre Gustavo, ¿no? Les gustaba Gustavo, pero como iban a tener una nena, les gustaba Gustava, justamente, les gustaba Gustavo. En realidad no les gustaba Gustava, en realidad les gustaba Gustavo. Pero bueno, como les gustaba Gustavo y ellos iban a tener una nena, el tema fue así, a ellos les gustaba Gustavo. Entonces fueron al médico y le dijeron, bueno, nosotros le vamos a poner a nuestro hijo, le vamos a poner Gustavo, porque nos gusta Gustavo. A lo que el médico les dijo, bueno, discúlpeme, pero no le va a poder poner Gustavo a su niña. ¿Y por qué no? Le dijo el padre. Bueno, justamente porque, se lo estoy diciendo, niña. ¿Qué? No entiendo, le decía el padre. Era medio corto el padre, gustaba, y entonces la madre ahí sentada al lado, viste que los médicos tienen como un escritorio y tienen como 2 sillas adelante. Independientemente de que vos vayas al médico solo, el médico siempre tiene 2 sillas. Problema hay cuando cuando son 3, ¿no? Van 3 y uno siempre se tiene que quedar parado. Yo cuando soy el tercero en discordia y voy al médico a acompañar a alguien, por ejemplo, me siento en la camilla. ¿No? Me siento en la camilla ahí, me tiro a veces a leer una revista o algo, porque claro, no es mi culpa que el médico no tenga las comodidades necesarias para el público, ¿no? O sea, una persona que, a la cual van a ver otras personas, tiene que ofrecer las comodidades necesarias. Imagínate si Madonna, que la van a ver millones de personas o miles de personas por concierto, imagínate si Madonna, no sé, van miles de personas y no les pone silla a esas personas. O van, no sé, imagínate que toca Sabina en un teatro, ¿no? Ahí está Sabina cantando. Y nos dieron las 10. Bueno, está Sabina ahí en el teatro y van a verlo, no sé, 1000 personas. Y Sabina agarra y saca la mitad de las butacas del teatro. Entonces, vienen las últimas 500 y como que no tienen dónde sentarse. ¿Por qué no tienen dónde sentarte? Sabina tiene que tener todas las butacas para todas las personas que van a verlo. Porque todas las personas tienen el mismo derecho. Todas las personas
han pagado la misma entrada, porque Sabina es una persona que suele cobrar la misma entrada para todo el mundo, entonces todos tienen el mismo derecho de sentarse. Entonces, ¿por qué uno cuando va al médico, el médico tiene 2 sillas nada más, no tiene 3 o más, de acuerdo al público que convoca, ¿no? Porque si uno van muchos a ver al médico, ¿por qué no hay sillas para todos? De última, bueno, si no hay silla para mí, cobrame diferente, como puede cobrar Madonna, ¿no? Madonna cobra una determinada cantidad de dinero para sentarse en una butaca a verla y una determinada cantidad de dinero para los que se sientan en el campo, ¿no? Que no se sientan, los que están parados ahí en el campo. Uno va a un concierto en un estadio y la mayoría de las veces, bueno, cuando uno se sienta en la platea es un precio, si uno va a estar de pie en el campo es otro precio más barato. Bueno, médico me tiene que cobrar más barato a mí, si me va a dejar parado me tiene que cobrar más barato. No tiene que cobrarme la consulta entera. O poner más sillas. Es más que obvio. Bueno, pero los médicos, viste que son así. Bueno, entonces estaban los padres de Gustava ahí. Entonces estaban las 2 sillas y la madre de Gustava era como que lo codeaba al padre, ¿no? Porque el padre no entendía que era niña. Bueno, resulta que después cayeron que iba a ser niña. Entonces dijeron, bueno, pues no le podemos poner Gustavo. Vamos a ponerle otro nombre, un nombre de niña. A ver, bueno, empezaron a ver los nombres que había. Luisa, eh, todos esos nombres, ¿no? Nombres de niña. Y no les gustaba ninguno. Entonces, si a mí me gustaba, perdón, si a mí me gustaba Gustavo, dice el padre, ¿por qué no le ponemos el femenino de Gustavo? Pero, ¿cuál sería el femenino de Gustavo? Le dijo la madre. Bueno, me gustaba. Pero Gustava no existe. ¿Y por qué no existe? Le dijo el padre. El padre era como más revolucionario, ¿no? Era seguidor del Che Guevara. Entonces, a él le gustaba ir en contra del sistema siempre, ¿no? Dice, bueno, ¿quién dice que no existe el femenino de Gustavo? No sé, le dijo la madre, yo no lo conozco. Bueno, los femeninos de los nombres alguien los inventó, así que, bueno, nosotros en este momento vamos a inventar el femenino de Gustavo. Bueno, dijo la madre, qué sé yo, vamos a inventarlo. Entonces, bueno, y ahí nació Gustava, ¿sí? Justamente Gustava es la primera persona en llamarse Gustava en el mundo. La primera persona en utilizar el femenino de Gustavo, ¿no? Bueno, esta niña nació de su padre revolucionario e inventor, ¿sí? Reitero lo que decía al principio, iba a ser la historia de una persona que gustaba de inventar cosas, pero bueno, justamente Gustava terminó siendo su hija, ¿no? Que él de alguna manera la inventó, porque los padres de alguna manera inventamos a nuestros hijos, pero bueno, lo que ocurrió más que nada era que le dio a su hija un nombre que ninguna otra niña en el mundo tenía, por lo menos hasta ese momento. Y creo que hasta ahora sigue sin utilizarse el nombre Gustava porque no es un nombre quizás adecuado o un nombre muy lindo que digamos para una niña, ¿no? Si bien, bueno, tampoco quiero decir nada de Gustava, pobre, porque tiene ese nombre, pero bueno, yo no conozco muchas niñas que se llamen Gustava. Además, esta niña ha tenido problemas en el colegio, ¿no? Porque la gente no sabía si era un verbo o el nombre. Después ya más de adolescente, más de joven, tenía problemas con los novios, ¿no? Porque empezaban, y sí, a mí me gustaba, pero ahora no me gusta más. ¿Y quién te gusta ahora? Ahora me gustaba, pero gustaba, no te gustaba antes, no. Bueno, entonces todos esos quilombos amorosos, los que no voy a entrar ahora, llevaron a que Gustava, pobre, sea una niña muy solitaria, ¿no? Y ya de grande, bueno, ya de grande no era tan solitaria, pero bueno, le costaba relacionarse amorosamente. En algún momento también vamos a contar la historia de Gustavo. La moraleja del día de hoy tiene que ver justamente con lo que hizo el padre de Gustavo, ¿no? A ver, si no encuentras algo que te satisfaga, créalo, invéntalo. No hay ningún tipo de problema. O sea, todo lo que nosotros vemos ahora mismo alguien lo ha inventado.
Obviamente que no tenemos quizás la capacidad, todos, como para poder crear la rueda, ¿no? Como para poder fabricar un automóvil. Pero bueno, vamos a las cosas más simples. El nombre de tu hija. Hace un tiempo no se permitía cualquier nombre, pero quizás ahora sí. Entonces, todas las cosas que estén permitidas, que se puedan hacer, cosas simples. Si no hay nada que te satisfaga, créalo tú mismo. Sí, eso es, parece simple, pero en realidad quiero hablar en el sentido global de las cosas, en el sentido metafórico de las cosas. No quiero que inventes la bicicleta, sino quiero que inventes un mundo mejor para vos. Si hay algo que no te gusta de tu mundo, bueno, hay que cambiarlo, pero si hay algo que falta, hay que crearlo. Y uno tiene el poder para crear cosas, más que nada en el sentido espiritual. Si te falta algo, si hay algo que no tenemos, que lo necesitamos, vamos a crearlo. Vamos a crear nuestro propio mundo, nuestro espacio. En general, en el sentido más abarcativo que pueda ser esto que te estoy diciendo. Eh, necesitamos, no sé, eh, amistades, vamos a crear amistades nuevas. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, hay muchas maneras de crear amistades nuevas, ¿no? Vamos a crear una persona así con una varita mágica, simplemente vamos a salir a buscar lo que nos falta. Si queremos un clima de paz en nuestra familia, en nuestra casa, vamos a crearlo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, tenemos que trabajar en torno a ello, tenemos que contagiar nuestra buena onda, nuestra paz. Tenemos que tener paz nosotros mismos primero. Hay muchos ejemplos, pero quédate con esa idea. Si te falta algo, créalo. Créalo, no esperes a que aparezca mágicamente. Seguramente no va a aparecer. Hay que tomar la iniciativa y crearlo, como hizo el padre de Gustava. Crear lo que nos falta. Hay muchas maneras de crearlo. Hay que simplemente sentarse a pensar y ver por dónde podemos encarar esa tarea. Patreon.com/podcast para dormirse, para todos aquellos que necesiten episodios más largos para dormirse, porque quizás todavía no te has dormido. Si no te has dormido, puedes ir a buscar episodios más largos allí, donde también vas a encontrar transcripciones de las historias que cuento aquí en formato cuento, como para poder leerlas también. Leerlas como si fueran una novela, un cuento. Solo me queda por decirte dulces sueños.